Bien, como recordarán nuestros lectores, hace justo 2 años, el 1 de septiembre de 2018, iniciamos esta revista. Este proyecto lo hicimos coincidir con la fecha de nacimiento de Gustavo Bueno. Y entonces nos encontramos, como digo, pues a 2 años vista del inicio del proyecto y estrenamos el último número de este año, o mejor dicho, el último número de la revista, el tercero de este año, que es el número 7. Con lo cual el proyecto pues ya alcanza un bagaje muy significativo. Tenemos también a las puertas del próximo año 2021 otro número, que será el número 8, aunque digamos que corresponderá pues a otro vídeo hablar más en extenso del número que saldrá en ese momento. Ahora mismo, pues como digo, vamos a hablar de este número 7 que ya tenemos disponible. En este caso, pues como bien sabemos, hemos vivido un año muy complicado por el tema de la pandemia del coronavirus y nos toca, pues justo en este número 7, culminar lo que iniciamos en el número 3, es decir, lo que analizamos sobre el problema de la finalidad en los organismos vivientes, pues ahora en esta segunda y última parte iba a salir pues en el número 4, tal y como lo teníamos pensado, o incluso en un número 3, según la secuencia anual que teníamos prevista de un principio, pero el éxito del proyecto pues, ha motivado que salga ahora en el número 7. Además, pues en un contexto, como decimos, que tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar, ¿no? Porque aunque ya señalamos que este tema del coronavirus pues, todavía está en proceso y entonces es muy aventurado, poco prudente pues, hacer un análisis somero de ello, pues sí que podemos aprovechar la coyuntura para hablar de algunos temas relacionados o involucrados, ¿no? Por utilizar un término de un artículo que sacamos en el número 2 del problema de la involucración, o mejor dicho, la involucración de las categorías científicas, que vamos a recapitular ahora también. Y entonces, para recordar lo que tratamos en el número 3, justo el año pasado, pues recordemos del problema del aborto, como ejemplo práctico de la cuestión de la finalidad en los organismos vivientes. Recordemos que la finalidad pues, está referida, como decíamos, pues, a un proceso, ¿no? con vistas a un resultado, ¿no? A veces es una configuración o un proceso con vistas a un resultado. Pues cuando alguien se plantea, pues yo qué sé, pues ganar las elecciones en España, pues ahí hay un proceso finalístico, ¿no? Porque utilizas unos medios, una persona, de manera proléptica, que decimos nosotros, o sea, anticipando, digamos, el resultado, planeando lo que quiere hacer, pues utilizan unos medios televisivos, electorales, y al final, pues lo que se logra es el fin, llegar a la Moncloa o una vicepresidencia, pues según los casos, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de finalidad proléptica. En cambio, con la cuestión de los organismos vivientes, pues el problema de muchas configuraciones que vemos en los organismos, que son finalísticas, pero que no obedecen, salvo pues en el caso que supongamos un artífice o un creador que lo haya preparado así, pues no obedece a una finalidad proléptica, pues hablamos de teleología, ¿no? Entonces pusimos el ejemplo del aborto, el problema del aborto, pues como un caso donde la teleología de los organismos vivientes se ve, puesto que desde el momento de la concepción pues hasta el nacimiento tenemos el mismo organismo. No hay plazos, los organismos son totalidades, de alguna manera exentas de su entorno, aunque lógicamente viven en él, y son totalidades, dijimos, pues, que se ejemplifican en aquel famoso relato de Plutarco, si no me equivoco, del barco de Teseo, ¿no? Pues supongamos un barco como el del héroe griego Teseo, al que se le van cambiando todas las piezas de manera periódica, se le van cambiando las piezas de tal modo pues que pasado un tiempo pues las piezas, todas las que lo componen, son totalmente diferentes. ¿Es el mismo barco o no lo es? Ahí está la cuestión. ¿Se mantiene la identidad del barco o es otro barco diferente?
caso de los organismos, cada cierto, cada cierto periodo de tiempo pues se mudan todas las células, todos los componentes. ¿Es el mismo organismo? Pues hay que suponer que sí, ¿no? Entonces, los organismos vivientes pues son como el barco de Teseo, que van de alguna manera pues cambiando sus partes, pero ellos se mantienen, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, el problema de los organismos vivientes, en este caso, pues claro, ¿qué diferencia hay entre un organismo viviente y uno que no lo es? Tenemos, digamos, diferentes perspectivas para analizarlo, ¿no? Tenemos como ejemplo, para delimitar pues, lo que es el organismo viviente, o más que nada, por centrarnos en un asunto principal, por discernir lo que es la biología, digamos, el campo de la biología, respecto al campo de la química, ¿no? Que sin embargo veremos que tienen una intersección importante. Y entonces en lo que trabajamos en esta segunda y última parte del problema de la finalidad en los seres vivientes, pues empezamos señalando pues, lo que era la distinción que hacía Aristóteles entre los grados de abstracción, para hacer una distinción, digamos, entre lo que son las cuestiones físicas, las cuestiones, digamos, de química y de biología, y luego las cuestiones ya de metafísica, ¿no? Aristóteles habla de un primer grado de abstracción, que es el del movimiento local, los cuerpos que se mueven y son movidos unos por otros, todo lo que se mueve es movido por otro, el problema de la aceleración de los graves y otras cuestiones relacionadas. Luego hay un segundo grado de abstracción que tiene que ver con el aumento y la disminución de esos cuerpos, con las cuestiones pues, de generación y corrupción. Claro, estas son cuestiones químicas y a su vez pues, tiene que ver pues, con lo que llamaba Aristóteles con los seres que tienen alma, ¿no? Tanto pues, las plantas como los animales y los seres humanos, ¿no? Pues el segundo grado de abstracción incluye pues, todas estas cuestiones, el aumento y disminución de las cosas, no es un movimiento local, sino que es un movimiento interno a sus propios seres, que tiene el principio de movimiento en sí mismo, ¿no? En el caso de los seres vivientes, y que de algún modo pues aumentan, disminuyen su cantidad, ¿no? Pues, no es lo mismo el ser viviente, aunque sea el mismo pues, cuando nace, que en la vejez. Aristóteles pone ejemplos muy bonitos que se pueden leer en el de Ánima. Y luego ya pues el tercer grado de abstracción, que es el de la metafísica, de aquellos seres que tienen, digamos, su forma totalmente actualizada, ¿no? Y que ya están en otra perspectiva. Aunque recordemos que luego los escolásticos, corrigiendo a Aristóteles, pues dicen que el alma humana pues no está en el segundo grado de abstracción, sino que está en el tercer grado de abstracción, no perece, ¿no? Pues se mantiene inmortal. Entonces, pues lo que hacemos aquí es trabajar el problema de la finalidad. Hablamos, pues digamos, de una historia, ¿no? Del problema de la finalidad, desde la época de la filosofía clásica griega, ¿no? Desde Aristóteles, el problema pues, de si hay una finalidad a la hora de entender lo que son los organismos. Evidentemente, para Aristóteles, pues el alma de los seres vivientes, diríamos, el alma tanto de las plantas, de los animales, como de los seres humanos, pues tiene una estructura finalística, teleológica. Es decir, Aristóteles supone que hay una distinción entre materia y forma, pues la forma, digamos, de los seres vivientes, el alma, pues a lo que tiende pues, es a dar vida, ¿no? Pues a esa materia aparentemente inerte, ¿no? Pues el feto pues, adquiere su forma pasados unos días después de la concepción, y luego pues esa forma pues, se va actualizando hasta que llega a su telos, ¿no? En ese sentido pues, hay una estructura finalística clara en Aristóteles. Después, a su vez, la finalidad bueno, por supuesto, pues tenemos la cuestión del acto puro, aunque el acto puro pues, no es finalista propiamente, puesto que él es pensamiento del pensamiento, solamente pues, se encarga de mantener la inmanencia del movimiento en el mundo sublunar, pero luego eso cambia, como bien sabemos, con el cristianismo. Dios crea el mundo, y entonces este acto puro pues no solo es la causa final en el movimiento local, sino que a su vez pues es el
Realmente pues es el fin final de todo, ¿no? Pues el universo tiene un fin, que es el que ha marcado Dios, que ese es el artífice supremo. Recordemos la quinta vía de Santo Tomás de Aquino, vía que Kant en su crítica del juicio recupera, pese a que la crítica de la razón pura pues condenó como metafísica, como un conocimiento aparente e ilusorio, pues todo aquello que va más allá de la experiencia posible. Sin embargo, pues Kant dice que hay una finalidad interna en los organismos, que al fin y al cabo pues los organismos no son propiamente máquinas, sino que tienen una finalidad y hay un grado de perfección, ¿no? Pues la quinta vía de Santo Tomás de Aquino, en el fondo, que llega a Dios, ¿no? Entonces es necesario recuperar la existencia de Dios para explicar la perfección del universo, ¿no? Este es un problema que ya había sido combatido, sin embargo, pues por lo que eran, digamos, algunos científicos de la época moderna. Laplace llegó a decirle a Napoleón aquello de que no necesito a Dios para mis cálculos, y sin embargo, pues luego las causas finales vuelven. La filosofía idealista alemana, no solo pues la de comienzos del XIX, sino la posterior, la denominada como irracionalismo por muchos, recuperan la finalidad, lo que pasa que no como la de un dios, sino como la de un demonio, que diría Schopenhauer, la filosofía del inconsciente, etc. Surge el darwinismo, que aparentemente acaba con las causas finales, porque al fin y al cabo el proceso de transformación de los seres vivientes no necesita un artífice. Parece que con el problema del ADN, o con el descubrimiento, diríamos, de la doble hélice del ADN por Watson y Crick, que esto todavía se clausura más, desaparecen del todo las causas finales del campo de la biología, pero hete aquí que surge en los años 60 pues, la teoría de Jacques Monod, del bioquímico francés, que dice que los organismos vivientes se caracterizan por tener pues, invariancia reproductiva, una teleonomía, ¿no? Recuperando pues, la teleología aristotélica. Y entonces, ¿qué está pasando aquí? Claro, parece que hemos vuelto otra vez a lo mismo, ¿no? Que hemos vuelto al principio. Incluso pues, luego tenemos el problema de los equilibrios puntuados de Kimura, que dice que todo es puramente azaroso, que hay una estructura que se mantiene pues, durante un tiempo, pero luego surgen las mutaciones, ¿no? Que además con el descubrimiento del ADN es una teoría que se ha reforzado, la de las mutaciones al nivel del código genético, y entonces parece que estamos otra vez al principio, no sabemos muy bien por dónde se orienta la biología, si hay una estructura finalística o no, pero entonces lo que nosotros digamos que recuperamos, siguiendo a bueno, recordemos que todo esto que estamos recuperando ahora pues es una reconstrucción de notas y de apuntes que tomamos de algunas lecciones de bueno que quedaron inéditas. Entonces lo que recuperamos para explicar este problema de la teleología, ¿no? Los organismos vivientes, pues es una idea que bueno toma de la bióloga Lynn Margulis, que fue la mujer de Carl Sagan durante unos años, y que incluso pues, con su hijo, Dorian Sagan, que es periodista, pues ha publicado algunos libros, ¿no? De hecho, pues este binomio periodista-científico pues, ya se reproducía con Watson y Crick en el tema del ADN. Y entonces Margulis tiene una teoría que llama endosimbiótica, donde se supone que hay como una especie de sopa primigenia que había dicho Darwin, ¿no? Donde hay una especie de mezcla de todos esos protoorganismos, y entonces pues luego por simbiosis, ¿no? Por el mecanismo de asociación, desde luego no consciente, en este caso de las células, pues se van formando organismos más complejos, ¿no? Simbiosis que desde luego es teleológica, ¿no? Pues porque no es azarosa, claro. Pues, si hay una simbiosis, para que dos organismos sobrevivan no es puro azar. Si hay una simbiosis, por ejemplo, pues entre un árbol y un hongo, no hay una estructura finalística, desde luego, no son sujetos capaces de predecir nada, pero claro, aquello se mantiene porque es ventajoso evolutivamente y es finalístico. Claro, entonces, el problema de la teleología en este caso, estas simbiosis que muchas veces tienen que ver
y esto es importante, con los virus. De hecho, que ahora que se habla tanto del coronavirus, hay que tener en cuenta que precisamente los virus han sido fundamentales en el proceso evolutivo, puesto que los organismos, al hacerse inmunes a ellos y al incorporar pues, esas cadenas de ADN, que en realidad son los virus, que los virus son sustancias químicas, son restos de ADN, pues se logra una inmunidad y luego esta inmunidad se mantiene pues, en los sujetos, ¿no? que la han adquirido, ¿no? Porque no es lo mismo el sistema inmunitario de los europeos que resistieron a la peste, en algunos casos la fiebre amarilla y otras enfermedades, pues desde luego pues, muy infecciosas, pues que el sistema inmunitario pues, de los americanos, ¿no? Que hasta el siglo XVI no habían conocido prácticamente ninguna de las enfermedades que aquí eran muy comunes, y aquello pues, provocó pues pandemias masivas, ¿no? De gripe, de viruela. La famosa leyenda negra en contra de la conquista española pues, utilizaba unas supuestas matanzas de millones que se habían producido por una guerra bioquímica inconsciente, ¿no? Y entonces, pues aquí está funcionando la finalidad. Ahora bien, esa finalidad, o mejor dicho, esa estructura teleológica, es una estructura que Bueno denominaba alotética, es decir, con referencia a otra cosa, ¿no? Cuando decimos pues, que los ojos están hechos para ver, pues en realidad lo que estamos diciendo es que los ojos, la estructura ocular, proviene desde luego de esa simbiosis entre células fotosensibles y a su vez pues, esos órganos pues, están orientados a una cuestión, ¿no? No es algo que esté dado en sí mismo, sino que está dado al exterior. La visión permite al sujeto anticiparse a los peligros y otras cuestiones similares, ¿no? Los órganos son alotéticos en este caso. Ahora bien, en el momento en el que la teleología, pues desde luego no es producto pues, de un ser consciente que esté planeando todo, sino que es una estructura objetiva, por así decir, pues esto tiene unas consecuencias ontológicas que nos obligan a poner un límite, ¿no? No podemos hablar del origen de la vida, puesto que es una estructura que va más allá de la experiencia que tenemos. Podemos reconstruir pues, estructuras simbióticas, incluso en el laboratorio componer sustancias orgánicas, ¿no? Como hicieron los alemanes, Wöhler más concretamente con la urea, pero son estructuras con lo que tenemos ya dado. No podemos partir pues, de un momento X donde no había vida para ir más allá, ¿no? Esto pertenece a cuestiones de materia ontológico general. Ignoramus et ignorabimus, ¿no? Que decía el dicho clásico, y entonces pues esta es la conclusión, en este caso del problema de la finalidad, de la teleología de los organismos vivientes, al que llegamos pues en este último trabajo de nuestro número 7, que desde luego invitamos a nuestros lectores a que lo lean y que lo estudien con atención.